Entrevista anunciada, está conmigo Franz Terán, es especialista en antropología gnóstica y habíamos quedado hace un poco más de una semana atrás en hablar del aborto. Vino a colación este tema porque estoy hablando de Uruguay, sí, para no confundir. Uruguay ya tiene una ley que justamente demarca la práctica del aborto para que sea legal. Hasta las 12 semanas de embarazo puede interrumpirse de manera legal, siempre bajo asistencia médica, el aborto. Pero todo depende tal vez del cristal con que se mire, pero hablemos de este tema, ¿sí? Conozcamos el criterio. Terán. Buenas noches. Por cierto, no repetí su apellido, él es Franz Terán, pocas veces lo digo, así que buenas noches. Buenas noches, Trinidad, y en el respeto a todos ustedes, pues hoy día vamos a tomar un tema tan cruel y quiero recalcar algo muy importante, ¿no? Cuando el ser humano se olvida de la parte espiritual, cuando el ser humano no desarrolla la columna vertebral, cuando el ser humano no tiene los ojos del espíritu y del alma, comete errores terribles en la política, en el arte, en la medicina, en la vida misma, ¿no? Y una de las cosas más crueles hoy en día, pues, es el aborto, ¿no? ¿Sí? El aborto, pues... Aguárdame, Franz, vamos a cambiar de micrófono, podemos conectarnos adelante. Ahora sí. Muy bien, gracias. Continuemos, por favor. Buenas noches, Trinidad. Y pues hoy día pues quiero hacer asimilar a todos ustedes pues algo terrible que existe en la sociedad y que por la ley de una mecanicidad, de una ley que se llama la entropía, ¿sí? Que es hacer que la energía se cristalice en la materia, hacer que la conciencia día a día se inunde más del yo psicológico, hacer que el ser humano que antes tenía una vida espiritual interna, pues hoy en día no tenga y solo tenga una educación pues de memoria y una vida externa, egoica. Entonces hoy en día el ser humano ya no tiene ojos de alma y de espíritu para ver la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, en ese pro yo quiero hacerles entender, ¿sí? Cuando una persona desarrolla el mundo interior, puede viajar en la cuarta vertical, puede ir al pasado y uno se da cuenta que el ser humano nace y muere. Hoy en día hay sistemas en el psicoanálisis donde uno puede hacer regresiones, ¿sí? Esas regresiones, ¿sí? Hace que un ser humano se dé cuenta por qué las personas hoy en día pues nacen hasta inválidos, ¿sí? O nacen sin familia, y muchas cosas que hoy en día pues en el causa y efecto pues se puede observar en la sociedad, ¿sí? Y esto del aborto, ¿sí? No tener los ojos para ver la realidad de las cosas es algo horrible, ¿no? Yo les digo, ¿sí? El ser humano está conectado, pues, el alma y el cuerpo físico mediante el cordón antacarana. Entonces, el niño, ¿sí? Cuando la mujer ya está, el esperma y el óvulo ya está unido, yo les digo que ya está unido ese cordón a ese ser que tiene que volver a tener cuerpo físico aquí en la tierra, ¿no? Entonces, está en la responsabilidad de todos los seres humanos, ¿sí? De cooperar en esa educación y de desarrollar la conciencia, ¿no? Claro está que hoy en día, ¿sí? Una de las cosas más horribles en la vida es la fornicación, ¿sí? Derramar las aguas de la vida, ¿no? ¿Sí? Por eso es que a causa de este derramar de las aguas sexuales se crea el yo y se puede tener niños que nosotros no queríamos que vengan a la vida, ¿no? ¿Sí? O tener, ¿qué les voy a decir? En todo este problema de tratar de que el ser humano no tenga, el niño que no nazca, pues hay sistemas dentro de la ciencia, por como el té de cobre, ¿sí? Condones y todo ese mundo,
donde yo les digo, antes no existía estos sistemas, ¿no? Existía otro... De prevención de embarazo. De prevención de embarazo. No existía todo este mundo, ¿no? Antes existía otro tipo de sexualidad. Y no estoy hablando a largo plazo. Estoy hablando de aquí a 50 años, 80 años. El ser humano tenía otras técnicas de la suprasexualidad, ¿no? El ego nos hace olvidar, ¿sí?, de lo que teníamos las técnicas antes. Sí, quiero que asimilen y quiero... Había otras formas naturales, dice usted, de prevenir embarazos para no llegar a esta consecuencia, la del aborto de hijos no deseados. Exactamente, esa es la transmutación. Hoy en día el Internet... No está bien el aborto a su modo de ver. Para nada. Bajo ¿no? Ninguna circunstancia. Para ninguna circunstancia. Siempre cuando trato este tema no falta que alguien comenta, ¿y qué hacer de aquellas mujeres víctimas de violación que quedan embarazadas, por ejemplo? Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando se pone en riesgo la vida de la madre, podría practicarse un aborto, ¿o hay excepciones en el mundo gnóstico? Bueno, quiero que asimilen una cosa, que en los mundos superiores existe la ley, ¿sí? Y con la ley se puede hacer cambios en el mundo físico, ¿no? ¿Sí? Puedes hacer que una persona tenga una gran enfermedad y con el mundo de la balanza, del causa y el efecto, que es el karma, se puede negociar con la ley, ¿no? ¿Sí? ¿A qué ley se refiere? La ley divina. La ley divina. A la ley divina, sí. Entonces, es una balanza. Siempre van a ver esa balanza en diferentes culturas, ¿sí? Ahí está Jesús y ahí abajo está una balanza, igual pesando el alma de una persona, y al otro lado, pues, una pluma, ¿no? Sí. Al hablar de lo que es el aborto... ¿Podríamos escuchar este pequeño documental? Sí, sí. Adelante, sí. Por favor, lo ponemos con audio. Él es un médico. Y grandiosa. Exactamente. Como las imágenes ultrasónicas, la inspección cardíaca del feto por medios electrónicos, la histeroscopía, la inmunoquímica por medio de rayos y muchas otras modernas tecnologías deslumbrantes que en la actualidad constituyen el cuerpo de la ciencia de la fetología. Que el niño no nato simplemente es otro ser humano, otro miembro de la comunidad humana, igual a cualquiera de nosotros en toda forma. Ahora, por primera vez, tenemos la tecnología para ver el aborto desde el punto de vista de la víctima. La imagen ultrasónica nos ha permitido ver esto. Y así, por primera vez, observaremos cómo el niño es desarticulado, desmembrado, aplastado, hasta su total destrucción por los insensibles instrumentos de acero del abortista. Este libro se llama Obstetricia de Williams. Fue escrito en 1980. Es un libro de texto que se usa en todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. El libro, publicado en 1980, hace la siguiente advertencia. Felizmente hemos entrado a una era en la cual apropiadamente podemos considerar y tratar al feto como nuestro segundo paciente. ¿Quién hubiera soñado hace unos cuantos años que como médicos podríamos servirle al feto? La ética y los preceptos médicos tradicionales nos dictan que no debemos destruir a nuestros pacientes, que estamos comprometidos a preservar sus vidas. Ahora veamos lo que le hace el aborto a nuestro segundo paciente. Este músculo que rodea al niño. Cuando el abortista inicia el procedimiento, primero coloca este instrumento dentro de la vagina de la mujer y luego la abrirá para visualizar el cuello uterino. Cierra el tenáculo y entonces procede a sujetarlo firmemente en el cuello uterino. Y luego se abre paso mediante los diversos extremos, gradualmente más grandes de este instrumento dilatador.
Después, toma el instrumento conocido como aparato de succión, dejando así que se escape el líquido amniótico. El instrumento entrará en contacto directo con el niño. La punta succionadora comenzará a destrozar al niño. Las partes del cuerpo son destrozadas una por una, hasta que finalmente todo lo que queda son fragmentos del cuerpo y de la cabeza. Esta es demasiado grande como para pasar por el instrumento. Para esto será necesario en el útero, a través del cuello del útero ya dilatado. Entonces el abortista tratará de asir la cabeza del niño, que se encuentra flotando libremente en el útero entre los anillos de este instrumento. Luego aplasta la cabeza y se remueve el contenido de ella. Finalmente los huesos. Ahora, el aborto ha llegado a su fin. Estremecedor, ¿no? Estremecedor. Sí. Es un sufrimiento inevitable las veces que se habla, obviamente, del aborto. Un feto a las 12 semanas prácticamente es un cuerpecito diminuto, pero tiene todo. Tiene todo. Lo que de ahí en adelante corresponde es crecer, desarrollar mejor los órganos para una función independiente de ahí en adelante, pulmoncito, riñón, corazón, huesitos, fortalecerse, pero es una cosita así, chiquititita, ya formadita, lógicamente, ¿no? Entonces, mire, es una información que nos da un médico, pero a la vez de por sí concientiza. Claro que sí, y lo que yo enseño, ¿sí? Y lo que se enseñaba antes en las escuelas, en las universidades antiguas, es transmutar las aguas sexuales. Sí que se puede, se puede no derramar la energía sexual. Con eso yo les digo... Usted habla de abstención. Más que abstención, transmutar. ¿Qué significa eso? Es como, transmutar es transformar una cosa en otra. ¿Sí? Dios transmuta todo. ¿Sí? El agua hace que suba arriba, pero hablemos baje. en la intimidad sexual, ¿cómo hacer la transmutación? La transmutación... ¿Se puede explicar o no se puede explicar? Claro que sí, ¿no? Cuando el órgano del hombre y de la mujer hacen la cruz sexual, hay un fuego, pues un fuego superior, que la persona que está haciendo el amor en cuerpo, en alma y en espíritu, hace un jadeo. Solamente tiene que cerrar la boca y respirar por la nariz, contraer el coxis. ¿Y se evita el embarazo? Constantemente el ser humano está bebiendo ese cáliz de la energía sexual y la está llevando por la columna vertebral. En ningún momento pues va a derramar, y más aún va a disfrutar su sexualidad, porque ese orgasmo que tanto busca el ser humano externamente lo tiene internamente. Entonces son muchos orgasmos que se vive, se disfruta en cuerpo, alma y espíritu, y no se derrama la energía sexual. Más aún todavía cuando una persona está unido a la parte espiritual, Dios y la ley, en el mismo sexo, ¿sí? Como está transmutando, haciendo energía, puede pedir a la ley el hijo que quiera. Si quiere un hijo varón, pues en verdad llega un hijo varón. No se necesita que 10 millones de espermas salgan del órgano, de un cuerpo, del ser humano, del hombre, para fecundar un solo óvulo. Solo se necesita un esperma. En verdad yo les digo que sí. La divinidad existe, lo puede, ¿no? Divinidad, sí, y la parte física, orgánica y química, se puede hacer la transmutación. Se puede evitar todos estos abortos, se puede evitar también que exista, ¿sí? La creación del yo psicológico, porque gracias al derrame de la energía sexual en los prostíbulos, ¿sí? Esos laboratorios femeninos donde hombres enfermos, ¿sí? Eyaculan, se mezclan y entra una infrasexualidad. Con el mismo fuego de la creación se construye ciertos virus
que hoy en día nosotros conocemos como el gonorrea, el SIDA. O enfermedades de transmisión sexual, dice usted. Todo aquello se puede evitar, considera. Y fundamentalmente la conversación de hoy, el aborto. Esto de los hijos no deseados precisamente se puede con planificación y con prevención, como dice, e incluso también con preparación física. Estas, sí, para no confundir, Uruguay ya tiene una ley que justamente demarca la práctica del aborto para que sea legal. Hasta las 12 semanas de embarazo puede interrumpirse de manera legal. Siempre va a entrevista anunciada. Está conmigo Franz Terán, es especialista en antropología gnóstica, y habíamos quedado hace un poco más de una semana atrás en hablar del aborto. Vino a colación este tema porque estoy hablando de Uruguay. Se olvida de la parte espiritual. Cuando el ser humano no desarrolla la columna vertebral, cuando el ser humano no tiene los ojos del espíritu y del alma, comete errores terribles en la política, en el arte, en la medicina. Bajo asistencia médica, el aborto. Pero todo depende tal vez del cristal con que se mire, pero hablemos de este tema, ¿sí? Conozcamos el criterio. Terán. Buenas noches. Por cierto, no repetí su apellido. Él es Franz Terán, pocas veces lo digo. Así que buenas noches. Buenas noches, Trinidad, y en el respeto a todos ustedes, pues hoy día vamos a tomar un tema tan cruel, y quiero recalcar algo muy importante, ¿no? Cuando el ser humano